Hola, profe, bienvenido a la explicación del rectificador. Nuestro equipo es el número 5 y está conformado por Sánchez García Ángel Daniel, Rojas Díaz Barriga Carlos y yo, Luna García Carlos Ignacio. Como parte introductoria, los rectificadores son circuitos formados por diodos que son capaces de cambiar la forma de onda de la señal que reciben en su entrada. En pocas palabras, la corriente alterna que entra es transformada a corriente directa. Los diodos que se utilizan están formados por dos materiales, el positivo y el negativo, y su representación en circuitos es la siguiente. El rectificador que me tocó explicar es el rectificador de media onda. El rectificador de media onda básicamente es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe en su entrada, dependiendo de su función de cómo esté polarizado. Si está polarizado en directa, eliminará la parte negativa de la señal, y si está polarizado en inversa, eliminará la parte positiva de la señal. Como tal, estos rectificadores no son muy eficientes, ya que nada más convierten la mitad de la señal de la corriente alterna en corriente directa. Como tal, los rectificadores de onda son menos complicados y solo requieren un diodo para funcionar. Bueno, aquí mostramos cómo tiene una fuente de voltaje alterna. Aquí está la protoboard con el diodo y una resistencia para que no se queme. Y aquí podemos ver cómo elimina la parte negativa y solo deja pasar la positiva. Buenas tardes, profesor. Yo voy a explicar el rectificador de onda completa con derivación central. En la siguiente imagen podemos observar un rectificador de onda completa con derivación central. En este caso, este circuito tiene un transformador, el cual tiene la característica de tener la derivación central. Eso se refiere a que tiene el mismo número de vueltas hacia arriba que el mismo número de vueltas hacia abajo. Que el transformador tenga el mismo número de vueltas hacia arriba que hacia abajo lo que genera es que tenga la misma salida de voltaje hacia ambas direcciones. Esto lo explicaré más adelante. En esta imagen observamos dos veces el mismo circuito. El primero lo utilizaremos para referirnos al momento cuando la señal de corriente alterna es positiva y al segundo cuando la señal de corriente alterna es negativa. Para esto es que comentábamos que se debía tener la derivación central, pues al invertir el semiciclo negativo con este transformador, lo que se hará es que el voltaje de salida sea el mismo en ambos casos. Cuando el voltaje de línea de entrada que alimenta al devanado primario es positivo, la corriente irá hacia arriba pasando por el diodo 1, que en este caso está conectado en directa, y al llegar al nodo donde está conectado el diodo 2 y la resistencia de carga, esta corriente no fluye por el diodo 2, pues al estar polarizado en inversa genera un circuito abierto, entonces la corriente fluye por la resistencia de carga hasta regresar a la derivación central del secundario. Este circuito se comporta entonces como rectificador de media onda y la salida durante los semiciclos positivos será idéntica a la producida por el rectificador de media onda. Ahora, durante el semiciclo negativo, lo que hará será que la corriente va a fluir por el diodo 2 y al llegar al nodo donde está conectado el diodo 1 y la resistencia de carga, no podrá fluir por el diodo 1, pues será como un circuito abierto, por lo tanto la corriente va a fluir por la resistencia de carga hasta llegar a la derivación central del secundario. Se podrá decir entonces que al tomar lo que pasa en el circuito 1 al fluir por el diodo 1 y no por el diodo 2, y el circuito 2 que fluye la corriente por el diodo 2 y no por el diodo 1, generan gráficas en contrafase. Entonces cuando una tiene positivo, el otro tiene negativo. Por lo tanto, al unirlas hace que se invierta y se obtenga la salida de que toda la gráfica solo tenga semiciclos positivos. Por lo tanto, para este momento lo que se obtiene es una señal unipolar, una corriente continua. Eso sería todo por parte de la explicación de los rectificadores de onda completa con derivación central. Gracias.
Buenos días, tardes o noches, yo me llamo Carlos Rojas Díaz Barriga, soy del equipo 5 y yo voy a explicar sobre los rectificadores de onda completa tipo puente. Bien. Bueno, un rectificador de onda completa tipo puente es un circuito electrónico utilizado para transformar de corriente alterna a continua, como los demás rectificadores que hemos visto. Es conocido como circuito o puente de Graetz. Este puente rectificador está formado por 4 diodos. Existe una configuración donde solo existe un diodo. Se le conoce como de onda media. Ya lo explicó uno de mis compañeros. Y bueno, podemos ver aquí abajo el circuito. Podemos ver que es una fuente de voltaje de corriente alterna. Y cómo pasa a través de estos 4, cómo están colocados estos 4 diodos. Y gracias a esto nos saldrá una corriente continua. Porque eso es este puente rectificador de diodos. Bueno, la corriente eléctrica de nuestras casas funciona con corriente alterna. Se usa de esta manera para no perder el voltaje cuando recorre grandes distancias. Pero la mayoría de nuestros aparatos electrónicos funcionan utilizando la corriente continua. Para producir una polaridad estable. Un puente rectificador de diodos es un componente eléctrico que se usa en muchas cosas, ya sea como los cargadores de nuestros celulares e incluso los reguladores que tenemos para las computadoras o las cajas grandes que tienen, o en los teléfonos también. Existen otras alternativas como otros rectificadores que ya hemos visto aquí o otras cosas, pero también pero esta manera es bastante barata de hacerlo y se lleva haciendo desde bastante tiempo, así que es una manera bastante barata y eficaz de hacerlo, y es por eso que aún se sigue haciendo a día de hoy. Muy bien, aquí podemos ver la gráfica de puente de Graetz. Se puede decir que la gráfica de azul claro es una corriente alterna sin procesar, o también como la tenemos en aquí, que va alternando entre positivo y negativo, o en la clara se puede ver aquí. Una vez se conecta el rectificador de tipo puente, podemos ver que invierte esta polaridad y tenemos toda la onda completa en el lado positivo. También se puede colocar un capacitor y podemos ver cómo se mantiene más recto sin hacer las caídas tan bruscas gracias a la carga en el capacitor. Bueno, así hemos visto las importancias de estos rectificadores y de la mayoría que tenemos, ¿no? A día de hoy, como pues son importantes a día de hoy y son uno de los probablemente circuitos eléctricos más importantes, porque aún en todos nuestros dispositivos lo podemos encontrar, incluso en zonas de la industria. El tamaño varía dependiendo de cuál es la necesidad, pero sigue siendo una alternativa muy barata y eficaz de lo que tenemos hoy en día para cambiar de corriente alterna a continua. Y bueno, eso ha sido todo por la presentación que tenemos el día de hoy, de la explicación de estos 3 tipos de rectificadores por el equipo 5. Y bueno, le deseamos buenas noches, buenos días a nuestro profesor y nos despedimos aquí. Gracias.